Vamos empezando porque a esta hora, si no, se hace muy largo después para terminar y ya estamos todos tratando de terminar el día. Yo lo único darle la bienvenida a todos y a todas, para los que habitualmente no se unen a las reuniones del centro de estudios. Les cuento que es un centro de estudio y debates de la seguridad social. Trabajamos dentro de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y somos un grupo que estamos empeñados para ver cómo lo podemos hacer andar y cómo lo proyectamos para el futuro. Y bueno, buscamos siempre temas con los que nos encontramos que tenemos inconvenientes, que si bien sabemos que las normativas están, y el tema es cómo hacerlas funcionar, ¿no? Cómo aplicarlas. Y bueno, hoy nos tocó un tema que la verdad que, como adelantaba antes, los que hacemos previsional siempre tenemos que estar discutiendo, y ya Julia nos dirá también ¿no? El tema de cómo resolverlo. Así que le doy la palabra a Marinés para que la presente a Julia como corresponde, formalmente, y bueno, gracias a todos por participar. Bueno, bienvenidos a todos. Tengo el honor de presentar a la doctora Julia Canet. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Se graduó del posgrado en Bioética Clínica y Social, dictado por el Programa de Educación Permanente en Bioética de la Red de Bioética de la UNESCO. Se diplomó en Economía y Gestión de la Salud aplicada a la actividad sanitaria pública, privada y de la economía social, dictado por la Universidad y Salud. Posteriormente obtuvo el título de especialista en magistratura y función judicial, posgrado, cursado y aprobado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente, Julia es presidente del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario. Es secretaria del Centro de Investigación de Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es miembro del capítulo argentino de la Red Bioética UNESCO. Desde el año 1993 hasta la fecha, ha ejercido la profesión de abogada de manera liberal, como titular de su estudio jurídico, desempeñándose en el área del derecho de la salud y la bioética clínica y de investigación. Ha intervenido en numerosos casos relacionados con esta temática, en representación de pacientes y de asociaciones de pacientes afectados por diversas patologías. Es organizadora, coordinadora y disertante en congresos, cursos, conferencias y jornadas relativas al derecho de la salud, discapacidad y bioética. También es coautora de numerosas publicaciones y artículos de doctrina publicados en diversas revistas jurídicas. Es un honor contar hoy con la disertación de la doctora Julia Canet. Cuando quieras comenzar, Juli. Bueno, muchas gracias, María Inés, por la presentación. Dos cosas al respecto. Una, no sé quién fue el delincuente que puso 1993 en ese currículum. Yo creo que fue mi socia para denotar la edad nada más. Ahí queda de manifiesto la cantidad de años de profesión. Y la otra, que como verán, no es nuestra área de trabajo, el derecho previsional. De hecho, sabemos muy poco y nada. Por suerte tenemos siempre a mano a Erika, que nos saca del agua cuando los temas que tenemos que abordar se relacionan con el derecho a la salud, cosa que pasa bastante frecuentemente, y de hecho me parece que está bueno que tengamos esta oportunidad de charlar sobre este tema, porque hay ocasiones en las que nos ocurre a nosotras que digamos, cuando comenzamos a intervenir en una cuestión como esta, hay ya algunas omisiones o algunos errores que se han cometido sin quererlo, por desconocimiento en el trámite de obtención del beneficio previsional,
que hacen que nos sea mucho más difícil de remontar la cosa. Así que tengo la impresión de que conocer, aunque sea algunas cuestiones básicas y sencillas sobre este tema y el estado actual de la jurisprudencia al respecto, puede ser de utilidad, y nos podemos, los previsionalistas y los que trabajamos en salud, que integramos además el amplio espectro de la seguridad social, por llamarla de alguna manera, nos podemos ayudar mutuamente. Bueno, yo preparé un PowerPoint, más que nada para no irme por las ramas, ya que esto es una especie de trasnoche hasta ahora, así que si me permiten voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a arrancar. Entonces el tema, nosotros le habíamos puesto un título coloquial que decía la obra social no jubila. En realidad lo que vamos a abordar es el derecho del trabajador en actividad, a permanecer en la obra social de origen al acceder al beneficio previsional. Concretamente, ¿qué ocurre cuando una persona se jubila, está obligada a pasar a PAMI o tiene derecho a permanecer en la obra social originaria a la cual realizó aportes durante toda su vida activa? Bueno, ahí puse yo para ver rápidamente algunos antecedentes que tienen que ver con la estructura de nuestro sistema sanitario y de cómo fueron surgiendo en nuestro país las obras sociales. Piensen ustedes que en los orígenes de nuestra organización nacional no se pensaba, no se suponía que el Estado estuviese encargado y menos aún obligado de brindar salud a la población. El Estado era visto en todo caso como un mero garante de la salubridad pública, más bien. Y el servicio de salud que brindaba el Estado era o muy deficiente o directamente inexistente en esos tiempos. De esa manera fueron surgiendo por necesidad los primeros hospitales, que fueron hospitales de comunidad. Yo noté ahí hospitales de comunidad. En los orígenes, el primero que se constituyó fue la Sociedad Francesa, después Unión de Benevolencia, la Unión Ferroviaria. Fueron, digamos, agrupaciones, se fueron organizando, o grupos de inmigrantes o grupos de trabajadores de la misma actividad, que eso va a dar después origen a la obra social. Se ocupaban de juntar fondos, no era una afiliación obligatoria, sino que iban reuniendo dinero para afrontar o contingencias de salud o de los trabajadores en actividad, o algunas otras cosas, por ejemplo, una especie de seguro de desempleo para cuando alguno de ellos perdía el empleo, u otros gastos cuando eran encarcelados por su actividad sindical. Como les decía, estas asociaciones eran voluntarias completamente y estaban para subvencionar servicios sociales en un sentido amplio, no era solo la prestación de salud. El primer antecedente de importancia, mucho mejor estructurado, es la Unión Ferroviaria. Piensen que en esos momentos, estoy hablando de 1919, la Unión Ferroviaria era la más amplia asociación de trabajadores. Y fueron los primeros que lograron establecer el aporte obligatorio de la patronal, que eran las compañías ferroviarias inglesas, para la posterior derivación al sindicato. Fueron los primeros que lograron establecer esa obligatoriedad. Posteriormente se unieron con otro gremio importante cuando empezaron a funcionar los ferrocarriles, que es el que hasta hoy creo que se llama todavía la fraternidad, que era el de los maquinistas, y entre los dos gremios, en la década del 30, comenzaron la construcción del primer hospital sindical que se terminó de construir alrededor de 1940. Bueno, yo ahí pongo cuestión social, constitucionalismo social, porque, digamos, para encuadrar este concepto del surgimiento de las obras sociales en el marco histórico, esto ocurría en las primeras décadas del siglo XX, donde la llamada cuestión social, el constitucionalismo social, el nacimiento de la seguridad social, eran cuestiones que por razones sociales, culturales, inclusive jurídicas, iban cobrando cada vez más preponderancia, y que en nuestro país también se vieron apoyadas de alguna manera por el acceso del peronismo al poder y el rol protagónico que fueron adquiriendo cada vez más las organizaciones sindicales. ¿Cómo fue evolucionando esto? Bueno, a partir del año 1940, esto cobra muchísima más fuerza porque se va incorporando el aporte directo de beneficiarios y de empleadores. Es decir,
tanto las patronales como los empleados comenzaron a aportar a las obras sociales, las empresas comenzaron a contribuir. Vieron que siempre se habla de aportes y contribuciones. Capaz que esto es una redundancia para ustedes que trabajan en derecho previsional, pero los aportes es la porción que está a cargo del empleado y las contribuciones son las que hacen las patronales, que emulando esa experiencia originaria de la caja ferroviaria, fueron repitiéndose en los distintos rubros y en las distintas actividades. De hecho, ya para el año 30, las mutuales o las uniones de empleados públicos habían alcanzado suficiente importancia para que, a través de un acuerdo de ministros, se autorizara a las respectivas direcciones de personal y tesorerías a retener una porción de los salarios de los empleados para derivar a los respectivos sindicatos. Así fue que se dictó la primera ley en este sentido, que fue la ley 14250, que es del año 53. Y eso determinó el crecimiento cada vez más rápido de los sindicatos y por ende de las obras sociales. Para los años 40 había varios grupos de empleados organizados que habían logrado el apoyo estatal para obtener estas retenciones de los saberes y las contribuciones de las patronales. Hay algún niño por ahí. El número de afiliados, fíjense, ya para el año 1940 el número de afiliados directos de los sindicatos y particularmente de las obras sociales superaba el 1.000.000 de personas. Es decir, sin contar el grupo familiar, en una población que en ese momento tenía la Argentina de no más de 14 millones de personas. Quiere decir que el crecimiento fue verdaderamente rápido. Y más impulso le dio la ley 18.610, que ahí sí ya estableció la obligatoriedad, digamos, universalizó la obligatoriedad, porque había algunos gremios que habían obtenido la posibilidad de hacer estas retenciones por normas específicas y otros que no. Esa ley 18.610 universalizó la obligatoriedad de las contribuciones patronales, tanto de todos los empleados en relación de dependencia como de todos los patrones. Esa ley también crea lo que se llamó en aquel momento el Instituto Nacional de Obras Sociales, dependiente del Ministerio de Bienestar Social. Lo que hacía el Instituto Nacional de Obras Sociales es la función que de alguna manera ahora cumple la Superintendencia de Servicios de Salud. El INOS lo que hacía, y que lo hizo fuerte en ese momento, era administrar el Fondo de Redistribución. Este fondo, que todavía existe con otro nombre, está destinado a la asistencia financiera de aquellas obras sociales que presentan dificultades para cubrir el monto de los egresos que tienen que afrontar. Ustedes sabrán que en algún momento la malversación de ese fondo dio lugar a varias causas judiciales, estoy hablando en tiempos mucho más recientes, ¿no? Por la cual hubo sindicalistas que terminaron siendo procesados y encarcelados, porque eso dio lugar a muchas, facturaciones truchas, una cantidad de cosas, cuando la esencia de ese fondo es que la obra social que tiene que afrontar una prestación cara, como medicación oncológica, como prestaciones de discapacidad, etcétera, tenga a dónde recurrir, es una especie de reaseguro para recuperar algo de esa plata y no de financiarse y quedar sin poder brindar las prestaciones a todos sus afiliados. Lamentablemente hubo esta situación que obligó a rediseñar el sistema y por la cual durante mucho tiempo se estuvo sin repartir los recursos de ese fondo de redistribución. Pero bueno, ven que ya me quiero ir del tema, aunque lo tenga todo escrito en el PowerPoint. Vamos a ver. Es importante, ahí vi que decía en la filmina anterior, abajo dice prestaciones mínimas, eso no lo mencioné. También en ese momento ya esa ley 18.610, que fue del año 70, estableció una especie de detalle de las prestaciones que las obras sociales debían cubrir obligatoriamente: atención por consultorio externo, internación, atención a domicilio a través de servicios de urgencia, odontología. Ya nombraba algunas cosas que después se iba a ir puliendo y se iba a convertir en el PMO que conocemos en la actualidad.
y estableció que los aportes del trabajador debían ser como mínimo del 1% del salario y las contribuciones del empleador del 2%. Y otra cosa que estableció interesante, que se va a repetir en la ley que vamos a ver ahora, es que por lo menos el 70% de los recursos que recaudaban las obras sociales iba a estar destinado a atención de la salud. Vieron que antes les decía yo que eran prestaciones sociales en sentido amplio. Piensen ustedes en las prestaciones de turismo, esos hoteles de los sindicatos que todavía existen. Todo eso era, digamos, un abanico de prestaciones que las obras sociales brindaban, y a través de estas legislaciones se los compromete a principalmente dedicar la plata que recaudaban a la atención sanitaria. Ahora sí, estas son las leyes que están vigentes en la actualidad y que regulan el sistema, son del año 88, y son dos leyes fundamentales, la 23660, que es la que se conoce como Ley de Obras Sociales, y la 23661, que es la Ley de Agentes del Seguro de Salud. También hay muchas otras leyes complementarias. Yo simplemente, esto es un pantallazo para que tengamos una idea de cómo se fue gestando este sistema, que es complejísimo y además único en el mundo. Estas leyes establecieron que cada trabajador que ingresaba en una actividad tenía la obligación de aportar a la obra social correspondiente a esa actividad. Que el porcentaje que iba a pagar iba a estar de acuerdo a la remuneración que recibiera el trabajador, y también los empleadores asumieron o tomaron a través de esta ley la obligación de contribuir con una suma también calculada en base a la remuneración, con el mismo destino, que era el de brindar prestaciones médicas y sociales en menor medida a los afiliados y beneficiarios. Y por supuesto también a los grupos familiares de cada uno de ellos que se pueden incorporar, digamos, a la prestación o al derecho a recibir la prestación. No existía en aquel momento, en estas leyes originarias, la posibilidad de cambiarse de obra social. Es decir, si uno era metalúrgico, estaba obligado a revistar como afiliado de la obra social de la UOM, por ejemplo, que era la Unión de Obreros Metalúrgicos. Esa posibilidad aparece, de cambiar de obra social, aparece mucho después en el tiempo. En ese momento, aún cuando la persona estuviese disconforme y le pareciera que otra obra social le podía brindar mejores servicios que la de su actividad, no tenía la posibilidad de cambiarse. Por lo tanto, tampoco las obras sociales tenían ninguna necesidad de competir en el sistema. No salían a captar afiliados porque los afiliados tenían como una especie de población cautiva de afiliados, ¿no? No tenían que mantenerla ni que ofrecerle mejores servicios para mantenerlos como afiliados, porque estaban obligados. A la manera del IAPOS, ¿no? Porque este sistema del que estoy hablando es el sistema de las obras sociales nacionales. Hay entidades que están afuera del sistema de las obras sociales nacionales, como son los institutos autárquicos provinciales de obra social, en el caso de la provincia de Santa Fe, el IAPOS, el IOSCOR en Corrientes, IOMA en Buenos Aires, que, digamos, no encuadran dentro de esta regulación y de hecho tienen a sus afiliados cautivos. Si uno vive en la provincia de Santa Fe y trabaja en la actividad pública, ya sea provincial o municipal, es afiliado obligatorio de IAPOS. Uno puede, si quiere, ir y contratar una prepaga, o puede tener por otra actividad una obra social nacional, pero no puede dejar nunca de aportar a IAPOS. En ese sentido, estas regulaciones son como el primigenio sistema de obras sociales de la ley 23660, que vamos a ver que después se modificó. Bueno, en definitiva, lo que ocurría muchas veces era esto. En algunas ocasiones el trabajador se viera cautivo de una obra social que por diversos motivos, ya fuera por la conducción que tenía o por los pocos recursos que tenía, porque no es lo mismo lo que recauda una obra social de
empleadas domésticas, que lo que recauda la de camioneros, digamos, los ingresos son muy diferentes, entonces hay veces no era culpa, entre comillas, de las obras sociales, sino que era imposibilidad de ofrecer mejores servicios a los afiliados. Se veía condenado al trabajador a quedarse, digamos, en esa obra social que le tocaba por la actividad. ¿Qué pasó? En los años 90 hubo una suerte de apertura o liberalización en muchos sentidos y se implementa la libre elección por parte de los trabajadores de la obra social. Esto significó para nuestro sistema, que estaba basado en esa rigidez que les digo y en esa población cautiva para las obras sociales, un real cambio de paradigma. Y aparece entonces, por supuesto, la libertad de competencia entre las obras sociales. Ahora sí, la obra social de alguna manera se veía obligada a seducir a los trabajadores para que pudieran mantener la cantidad de afiliados o que hicieran uso de la opción de cambio y se fueran a esa obra social. En definitiva, el derecho de opción de la obra social es el derecho que poseen todos los afiliados titulares de las obras sociales nacionales a elegir a cualquier otra obra social diferente a la que le corresponde por su actividad, rama o oficio. Es decir, yo trabajo como empleado de comercio y tengo OSECAT, pero nada me impide ejercer este derecho de opción una vez por año y mandarme a mudar a otra obra social que me parezca a mí que me ofrece mejores servicios médicos asistenciales. Esta posibilidad de elección tiene algunas características, una de las cuales ya la mencioné recién, esto de ser un régimen exclusivo. Siempre lo aclaro porque después existen dudas, hay gente que dice, no, yo quiero que mis aportes de IAPOS vayan a OSECAC. Eso no es posible, es un régimen exclusivo para las obras sociales nacionales. Quedan afuera, como les dije, las obras sociales provinciales todas, obviamente la medicina prepaga, que se rige por una regulación completamente diferente, y también quedan afuera algunas otras obras sociales particulares, como las obras sociales universitarias, la obra social del Poder Judicial de la Nación, la de la legislatura porteña y otros. Es un derecho del titular, obviamente. ¿Qué quiere decir esto? No le corresponde el derecho a los integrantes del grupo familiar que siguen la suerte de lo que el titular elija, ni aún cuando el titular haya fallecido. Es decir, si una persona fallece, el grupo familiar primario que integraba, que estaba también afiliado con él a la obra social, puede decidir continuar como afiliado, pero no puede ejercer este derecho de opción e irse a otra obra social. O cualquier otra persona que hubiese sido admitido, conviviente, etc. Hay un listado en la ley 23660 que establece quiénes son o quiénes pueden ser incorporados como grupo familiar del afiliado, pero ellos no pueden después optar por irse. Tampoco hay algunos beneficiarios excluidos. Esto en particular hace referencia al trabajador que haya cesado en la actividad. Y esto también es importante que lo tengan en cuenta. Después vamos a volver sobre esto, que es el plazo de 3 meses a partir del momento de cese de la prestación laboral por cualquier razón, dentro del cual la obra social le tiene que mantener la cobertura aún sin aporte. Si el trabajador se va a jubilar, por ejemplo, inicia su trámite jubilatorio, le corresponden 90 días con la obra social de origen. Esto lo digo, después vamos a ver por qué, pero es para que no tomemos decisiones apresuradas diciéndole a la persona, andate a PAMI, hace esto, hace lo otro, sin analizar bien la situación. Bueno, por supuesto, se puede ir a cualquier obra social que se encuentre habilitada dentro del registro que lleva a la superintendencia. La inoponibilidad, ¿qué quiere decir? La obra social de destino no puede negarse a recibir al afiliado, no puede decir, no, mira, usted no lo recibo porque viene con una enfermedad previa, o le voy a cobrar más caro, como hacen las prepagas, porque usted viene con una enfermedad previa. En el sistema de obras sociales no se puede hacer eso y están obligadas las obras sociales a recibirlo. También esto lo menciono porque ocurre muchas veces que algunas obras sociales
digamos, no se niegan abiertamente a recibir a las personas, pero sobre todo ocurre con los afiliados por monotributo, que participan también por una incorporación posterior de este sistema, y cuando van a quererse dar de alta en la obra social, a la cual dirigieron sus aportes, le dicen, ay, no estamos tomando monotributistas por el momento. Nosotros hemos interpuesto varias demandas por esto, porque dejan a las personas completamente desamparadas. El monotributista, el que dirigió sus aportes a OSECAC o a viajantes vendedores, no sé cómo se llama, que son las que me viene a la mente en este momento que las he visto hacer eso, están aportando y no están recibiendo a cambio ninguna prestación porque les dice la obra social que ellos no están tomando por el momento monotributistas que vuelva dentro de 3 meses o de 6 meses. Eso no se puede hacer, lo ha dicho así la justicia. Si la persona está derivando sus aportes, la obra social obviamente la tiene que dar de alta como afiliada y brindarle las prestaciones de salud que corresponden. Ocurre que en la vida real, por monotributo, las obras sociales reciben muy poca plata. Entonces tratan de deshacerse, por así decirlo, de esos afiliados. Unidad de obra social, esto se refiere a los grupos familiares, la unificación de aportes entre cónyuges, les permite a las personas que están casadas unificar aportes y contribuciones y llevarlos toda esa suma a una sola obra social. Con respecto a la oportunidad, bueno, ya lo dijimos, el derecho de opción de cambio se puede ejercer desde el mismo momento de inicio de la relación laboral y una vez por año. Es decir, una vez por año calendario, en cualquier momento del año. Ahora, una vez hecho el cambio, hay que permanecer en la obra social elegida durante un año calendario. ¿Se entiende? O sea, si yo ejerzo la opción en agosto de 2021, no me puedo de vuelta cambiar en enero de 2022. Tengo que esperar hasta el otro agosto. Sigamos. Bueno, esto ya lo dijimos. ¿A dónde va el trabajador para cambiarse? Toma la decisión de cambiarse, me quiero cambiar a tal obra social. El único lugar válido, de acuerdo a la ley, para ejercitar el derecho de cambio es en la sede de la obra social elegida. No en la obra social de la cual la persona se va, sino a donde quiere ingresar. Ahí se va y dice que se quiere cambiar y se le hace completar un formulario amarillo, o por lo menos era amarillo cuando era de papel, no sé cómo estará haciendo ahora, y a partir de allí se puede cambiar. Hay que decir que el cambio, el sistema es medio lento en el sentido que la opción de cambio se efectiviza el primer día hábil del tercer mes posterior a que se ejercitó la opción de cambio. O sea que no es automático, no es que yo hoy me cambio y mañana ya estoy en la otra obra social. Tengo que esperar. Con respecto a los jubilados y pensionados, hay veces que pasa lo siguiente, la persona inicia el trámite jubilatorio y no le sale más la jubilación. Yo sé que los previsionalistas han estado on fire desde que empezó la pandemia con el tema del funcionamiento de ANSES y demás. Esto no quiere decir que la persona quede sin obra social. Primero porque a partir de los 90 días de que se inició el trámite jubilatorio, se puede solicitar la permanencia, ya sea en PAMI o en las obras sociales inscritas en el registro. Y en segundo lugar, esto es más importante, y acá llegamos al tema en concreto que queríamos abordar, es por esta razón. Si el jubilado, o la persona que accede al beneficio jubilatorio, se puede cambiar desde PAMI a otra obra social. Una vez que la persona, hay dos situaciones muy diferentes, que es interesante que registremos bien. Una vez que la persona fue y se dio de alta en PAMI, que ya es afiliada de PAMI, se puede cambiar. Pero ¿qué particularidad va a tener? Que se va a poder cambiar solamente a las obras sociales que están inscritas en el registro de obras sociales que aceptan a jubilados y pensionados. ¿Se entiende? No se puede cambiar a cualquier obra social. Y adentro de ese registro, además, hay dos tipos. Están las obras sociales que aceptan jubilados y pensionados de cualquier actividad y las obras sociales que aceptan jubilados y pensionados solo de su actividad. ¿Me siguen? Esto es
muchas veces cuando uno, un jubilado, una persona que va a iniciar el trámite jubilatorio, le dice a su obra social, yo me quiero quedar en mi obra social, no me quiero ir a PAMI, porque acá aporté toda la vida, porque acá tengo mis médicos, porque estoy en tratamiento, por la razón que fuera, la obra social le dice, ah, no, pero nosotros no estamos anotados en el registro de obras sociales que aceptan jubilados y pensionados. No es necesario que estén anotados. Son dos cosas bien diferentes. Lo que nosotros planteamos es esto que dice en el segundo párrafo. El derecho del afiliado de toda la vida activa en una obra social, de mantener la condición de afiliado a la misma obra social al acceder al beneficio jubilatorio. Se puede hacer y le asiste el derecho. Ahora verán ustedes que ahí yo acoté, pero en general deberá recurrir a la justicia. ¿Por qué pasa esto? Principalmente pasa porque el sistema entero, las obras sociales, el PAMI, etcétera, tienen interés en que no se implemente el sistema originariamente establecido por esta ley, que es la ley de creación del PAMI, la ley 19.032. Esa ley, cuando crea el sistema del PAMI, que también es otra cosa única en el mundo, el PAMI es una obra social nacional que se caracteriza por tener una enorme cantidad de afiliados, todos los cuales son adultos mayores, o en su enorme mayoría adultos mayores. Esto no existe en ninguna parte. Es muy propio y muy particular de nuestro país. Cuando se instrumenta ese sistema, la ley dice así: los jubilados y pensionados obligatoriamente comprendidos en alguna de las obras sociales mencionadas en la ley 18.610, que es la 23.660 de hoy, que les mencioné, aportarán únicamente al instituto creado por la presente. Es decir, cuando uno se jubila, empieza a aportar exclusivamente al PAMI. De acá viene la confusión. Y después dice, manteniendo, sin embargo, su afiliación a aquella, con todos los derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el aporte a partir del momento en que me jubilo empieza a ir a PAMI, yo tengo derecho a quedar como afiliado de la obra social de origen. Y dice así, sigue el artículo, se los leo textual. En los casos precedentemente aludidos, el instituto, es decir, el PAMI, deberá convenir con las respectivas obras sociales los reintegros que correspondan por los servicios que presten a los jubilados y pensionados. Y agrega, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los jubilados y pensionados podrán optar por incorporarse directamente al presente régimen, en cuyo caso cesarán las obligaciones recíprocas de aquellos y de las obras sociales a las que se encontraban afiliados. Este es el artículo, digamos, neurálgico de la ley 19.032 y el que fundamenta esta posición que estamos sosteniendo. Es decir, me jubilo, mi aporte se va a PAMI, pero tengo derecho a permanecer en mi obra social de origen, y PAMI se tiene que arreglar con la obra social de origen para pagarle las prestaciones que la obra social me brinde a mí. Salvo que yo opte, y es el término que usa la ley, podrán optar por incorporarse directamente al régimen de PAMI. Bueno, si no se corta la luz. Esto es, digamos, una gran trampa del sistema, porque en la práctica esto empezó a funcionar de tal manera que el sistema te pasa automáticamente a PAMI. En tu obra social te dicen, no, váyase a PAMI porque usted acá ya no tiene más nada que hacer, y en lugar de funcionar como una opción, termina funcionando como una patada obligatoria hacia el PAMI que la gente no sabe que tiene derecho a resistir. ¿Qué pasa? Cuando la ley dice el instituto deberá convenir con las respectivas obras sociales, los reintegros que correspondan y qué sé yo, lo que pasa en la práctica es que todo lo que aporte ese jubilado en concepto de obra social, sea mucho, poco, más o menos, el PAMI se lo agarra. Y tiene establecido una especie de sistema de cápita o cosa por el estilo
donde paga una suma fija al jubilado que decide quedarse en la obra social de origen, que la última vez que yo me fijé eran 192 pesos, y no sé, imagino que habrá aumentado ahora, pero así todo es muy poca plata. Es decir, que en la práctica ese jubilado que se queda en la obra social de origen termina siendo absolutamente deficitario para la obra social de origen, porque le cuesta plata, porque ya es un viejo, entonces requiere mayor asistencia por razones relacionadas con la edad, y lo que la obra social recibe por parte de PAMI por mantener a ese afiliado son 2 pesos. Esto es lo que siempre nos plantean a nosotros los sindicalistas o los que manejan las obras sociales, la razón por la cual ellos no quieren saber nada con que la gente se quede en la obra social de origen. Sin embargo, a nosotros nos parece que estando la posibilidad prevista en la ley, lo que ellos deberían hacer en todo caso es agarrársela con PAMI, mejorar esa suma que les reintegran por PAMI o bregar para que se establezca otra modalidad respecto a esos reintegros, pero no perjudicar a la pobre gente, porque la verdad que el afiliado que viene toda la vida en una obra social, que tiene sus médicos, que tiene el sanatorio que le queda cerca, una serie de cosas, digamos, que hacen a su vida diaria y a su calidad de vida, de repente tener que irse al PAMI y que el sistema lo conduzca directamente sin respetar la posibilidad de opción que prevé la ley, me parece que es grave y que son todos responsables de alguna manera. Bueno, otras leyes que coadyuvan a esto que yo les decía recién. Una es esa fundamental, la 19032, que es el artículo primero, el que les leí. Esa es la base de todo el razonamiento. La 23660, que vimos antes, expresamente cuando habla de quiénes son los afiliados obligatorios de las obras sociales, nombra a los jubilados y pensionados. Dice expresamente que todos los jubilados y pensionados podrán optar entre el PAMI y cualquier otra obra social. Y el decreto reglamentario de esa ley expresamente lo explica. Dice, las obras sociales están obligadas a admitir la afiliación de cualquier beneficiario del artículo 8. Cualquier beneficiario del artículo 8 es también un jubilado y pensionado, porque así lo dice justamente el artículo 8. Y el decreto reglamentario que les nombro establece la obligación de admitir la afiliación y también que en el caso de que una persona esté de alta en una obra social nacional y también en el PAMI, obviamente tiene que optar por una de las dos. No se puede tener PAMI y tener OSECAP. No se puede tener ninguna obra social nacional y tener PAMI. Sí se puede eventualmente tener IAPOS y tener PAMI, o tener la obra social de la UNR o de cualquier universidad y tener PAMI, pero no son compatibles PAMI con obras sociales nacionales. Uno puede tener la prepaga, puede tener la UNR, puede tener IAPOS, pero no PAMI y otra obra social nacional. En definitiva, ¿todo esto qué quiere decir? Que el afiliado a una obra social durante toda su etapa laboral activa, por haber obtenido la jubilación, no está obligado a interrumpir el vínculo con su obra social de origen de manera forzosa. Subsiste en la esfera de la autonomía de la voluntad de las personas el derecho a mantenerse como afiliado de la obra social originaria. Esto es lo que se plasma en la jurisprudencia, que yo ahí les pongo algunas cosas básicas, y el fallo más importante, que fue icónico en este sentido, que tiene ya varios años, en el sentido de que el paso a PAMI es facultativo, otra vez para el que se jubila, que requiere una manifestación expresa de voluntad de la persona. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No se presume que la persona se quiso ir a PAMI, si de ningún lado surge que la persona se quería ir a PAMI. Y esto se los digo porque muchas veces nos pasa que la persona viene y dice, no, yo me quería quedar en mi obra social de origen, pero Periquito Pérez me está tramitando la jubilación y me dijo que para no quedarme sin obra social vaya y me dé de alta en PAMI. Cuando la persona va y se da de alta en PAMI, ya es más difícil de remontar el tema.
porque ahí sí hay una manifestación expresa de voluntad en el sentido de querer ser afiliado. Entonces, todo esto que estoy diciendo tiene por objeto que sepan todos, por lo menos los que trabajan en el área de previsional, que antes de aconsejar a una persona que se vaya a dar de alta PAMI, tenemos que estar seguras que la persona conoce que tiene la opción de permanecer en la obra social de origen, y hasta a veces, por ejemplo, con Erika lo hacemos, o con otros colegas, le preparan una notita sencilla a la persona para que presenten su obra social diciendo que se quiere quedar como afiliado. Hay veces que con eso ya la propia obra social, si tiene buena voluntad, lo mantiene como afiliado. Y si no, bueno, siempre tiene la opción de ir a la justicia a hacer el reclamo correspondiente, y en general, o siempre yo diría, obtiene un resultado satisfactorio porque se obliga a la obra social a mantenerlo como afiliado, más allá del acuerdo que pueda hacer con PAMI o no para el pago de esas prestaciones. Este fallo albónico es el primero que hubo en este sentido, que explica mucho mejor de lo que lo estoy explicando yo, el funcionamiento del sistema de la ley 19032, de la creación de PAMI, y de cómo desde sus orígenes esto fue una cosa completamente facultativa para la persona. Lamentablemente, este hecho de que muchas veces sea necesario recurrir a la justicia para que reconozca este derecho a las personas, y sobre todo a las personas mayores o personas que están gestionando su jubilación, les provoca una situación de zozobra, digamos, y de intranquilidad, por la cual muchas veces dicen, me voy al PAMI y listo, y no me quedo sin cobertura. Pero bueno, es para que lo tengamos en cuenta y sepamos que la posibilidad existe, es un derecho que les asiste, y que podemos contribuir al tramitar la jubilación en hacerles presentar, aunque sea esa nota, para que quede constancia de que no hay voluntad de la persona de cambiarse al PAMI o del Juli, instituto. Sí. Juli, te corto acá porque hay una pregunta recurrente también, me parece que es interesante en este punto. Muchas veces está el titular y su grupo familiar en la obra social que tiene estando en actividad. Entonces, cuando se va a jubilar, el problema más grave que surge es decir, bueno, no sé, tengo a mi esposa con una enfermedad oncológica, quiero que siga en esta obra social porque tiene su médico, su prestador PAMI no lo va a tener. Entonces, la pregunta, para que quede claro, o sea, ¿puede hacer la opción del titular y todo el grupo familiar que se quede, o solamente del titular? Lo que no puede hacer es a la inversa, quedarse el grupo familiar e irse el titular. Digamos, el grupo familiar sigue la suerte del afiliado titular. Entonces el titular tiene que ir a la obra social, preferentemente con una notita o de algún modo que le quede constancia, y decir, yo conjuntamente con mi grupo familiar tomo la decisión de permanecer en esta obra social de origen. Esto ha dado lugar a muchos problemas, inclusive ha intervenido en su momento el defensor del pueblo para llamar la atención sobre este tema, ¿no? Que las personas, digamos, es un poco perverso el sistema, no sé si usar esa palabra, pero la verdad es que tanto desde la superintendencia como desde el ANSES y del propio PAMI, y sobre todo de las obras sociales que se quieren lavar las manos y sacar de encima a los jubilados, se conduce a las personas a que se irrespete este derecho que tienen de permanecer. Yo creo que es importante traer a colación en este tema que tan bien ha desarrollado Julia, un aspecto que tiene que ver en la actualidad primero, con algunas versiones que se están circulando en este momento de la unificación del sistema. Otra vez volvemos al viejo sistema del SNIF o el anterior, que en épocas de Perón y Carrillo también se intentó manejar. Bueno, que Dios sabe lo que va a pasar. También sabemos que la 23660, 61, cuando habla del seguro de salud, el Seguro Nacional de Salud, habla como un seguro nacional, habla tanto como un seguro social del 14 bis de la Constitución, que no lo es, todos sabemos que no lo es porque no es nacional, tampoco es integral,
y no abarca, por supuesto, a todo el país, a todos los habitantes. Pero dentro de la normalidad que existe hoy en gran parte de un sector de obras sociales que tienen coasociados a las entidades de medicina prepaga, ustedes saben muy bien, este tema de las opciones, de las terminaciones por la jubilación y demás, no pasa desapercibido lo que dice una resolución del Ministerio, que es la 163 del año 2018, con respecto a aquellos afiliados que por alguna razón pierden la condición de afiliados, ya sea por un problema corporativo, que por allí la empresa deja de tener su contrato con la prepaga y por lo tanto los aportes no se derivan de la misma manera o con la totalidad del pago del plan al que asisten en la prepaga. Y es decir, pasan determinadas cosas, pero si uno lee el artículo primero de la resolución 163 del 18, dice que cualquiera sea las circunstancias por las cuales el afiliado pierda su condición, perdón que me voy a poner, no tenía las cámaras, pierda su condición cualquiera sea, puede optar por continuar. No dice en la obra social, dice puede continuar en la prepaga. Puede continuar en la prepaga. Inclusive esto que decía Julia con respecto a que la autoridad que decide del grupo familiar es el afiliado a la obra social, es el titular laboral, que por lo tanto se afilia a una u otra obra social. Aquí inclusive el artículo segundo de esta resolución le da la opción incluso a los familiares a continuar en la obra social. A continuar en la prepaga. No es continuar en la obra social, quiero aclararlo con toda precisión. Pero esto es un tema que también se da, porque ¿qué pasa? En muchos casos, lógicamente, pierde la condición, porque al no especificar si se jubila o no se jubila, cualquiera sea la circunstancia por la cual pierde la afiliación, puede continuar en la prepaga. Lógicamente que inclusive no tiene, digamos que la continuidad en la prepaga no lo lleva a que algunas preexistencias puedan ser determinadas con un aporte extraordinario, ni mucho menos. Creo esto, Julia, que esto es importante para los que escuchan, que si bien estamos hablando del PAMI, estamos hablando acá de aquellos que pierden su trabajo o terminan su vida laboral activa y pasan, pues tienes esa opción que menciona muy bien Julia, pero también yo creo que sería de aplicación este artículo, el artículo primero y el artículo segundo de esta resolución, que les da una posibilidad, que no quiere decir que vayan a tener cobertura con lo que aportaban anteriormente a la obra social. Probablemente los importes sean mayores y están además sujetos a las modificaciones de la medicina prepaga, inclusive a las bandas etarias, según los casos, aunque todos estos ya seguramente estarían ya pasando la edad de tope que tiene para incrementos la medicina prepaga. Pero es un tema importante, creo. Me parece muy, muy interesante el aporte, José. Yo no sé si todos los que están acá reunidos conocen bien el sistema, porque realmente el sistema es complejo. Para aclarar un poco, las empresas de medicina prepaga tienen muchas veces convenios con las obras sociales nacionales, hacen lo que se llama desregular. En la práctica, ¿esto qué significa? Vieron que yo les comenté que las obras sociales nacionales tienen acceso a un fondo de redistribución del que recuperan las prestaciones caras. Si pagan una prótesis, pagan discapacidad, pagan medicación oncológica, presentan un formulario y el fondo de redistribución gestionado por la Superintendencia de Salud se los devuelve a esa plata o parte de esa plata. De esto, por supuesto, las primeras que se dieron cuenta fueron las empresas de medicina prepaga. Entonces, ¿qué hacen? Una suerte de convenios. Hay gente que, por ejemplo, nos pasa a nosotras, viene al estudio y dice, yo tengo Swiss Medical por mi trabajo. Y ahí uno dice, usted por su trabajo no tiene Swiss Medical, porque Swiss Medical es una empresa de medicina prepaga. Dice, sí, pero pago aparte también. ¿Qué pasa? Supongamos, Swiss Medical tiene convenio con la obra social de los estibadores portuarios. Esa persona ejerce su derecho de opción, sus aportes van a los estibadores portuarios y a su vez muerde un pedacito y el resto se lo manda a Swiss Medical.
La que le presta el servicio de la práctica es Swiss Medical. Pero el día que esa persona precisa la prótesis, las prestaciones de discapacidad, la medicación oncológica, etcétera, lo que hace es meterla por el fondo de redistribución para recuperar esa plata. Es una manera que encontraron las prepagas de acceder a ese reintegro del fondo o mínimamente de desligarse de ese tipo de prestaciones porque se la enchufan a la obra social de origen. No sé si se entiende. En ese marco hay muchas personas que al momento de acceder a la edad jubilatoria tienen este sistema mixto, digamos. La obra social a la que van sus aportes y la prepaga que pagan unos pesos aparte. Y ese es el punto al que iba José. El decreto reglamentario 163 lo que establece es que cuando esas personas, por cualquier razón, terminan su vínculo con la obra social, estibadores portuarios, por decirlo, la que sea, por ejemplo, cuando acceden al beneficio jubilatorio, ya hablamos que siempre cuando vos te jubilás, la plata de los aportes se va al PAMI. ¿No es cierto? Entonces, una vez que la plata de los aportes se va al PAMI, ¿qué pasa? Esa parte desaparece y te daban de baja automáticamente también de la prepaga porque la plata que están recibiendo no alcanza a cubrir el monto de la cuota. Este decreto lo que estableció fue que la persona tiene derecho a permanecer como afiliada, manteniendo la antigüedad, que esto es importante, es otro tema que no vamos a abordar ahora, pero es muy importante, aun cuando se le haya terminado el vínculo con la obra social de origen, por supuesto también, como bien decía José, tendrá que pagar más de lo que pagaba como suma adicional, pero tiene la posibilidad de quedarse. Espero que se entienda, porque hay veces que son tan complejos estos temas que ni uno los Juli, conoce y lo puede... Sí. Quiero hablar muy clavado, por lo menos uno que está en el tema muy claro como lo explicaste, pero es complejo, sí, es verdad. Yo tengo esta pregunta. Vos bien dijiste antes que no el tema de la unificación de aportes cuando son los dos nacionales, pero tranquilamente un titular nacional puede tener en el grupo familiar primario a la cónyuge que, por ejemplo, tenga IAPO. ¿Sí? Bien. Se jubila el titular de esta obra nacional, en eso no habría problema, aunque muchos hacen problemas, pero en realidad sabemos que se puede no hay incompatibilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando el titular es nacional, se jubila, hace la opción por su obra social de origen, como vos bien dijiste, PAMI paga, no sé si 400 pesos por mes, una cápita, en aquellas obras sociales que aceptan a los afiliados, ¿qué pasa con esa cónyuge? ¿Sigue el mismo principio? ¿Por qué? Porque una de las cosas que te piden es la certificación negativa, y en la certificación negativa aparece que la persona, en este caso, por ejemplo, tiene IAPO. ¿No se aplica el mismo criterio de que es compatible un nacional con un provincial? ¿Me entendés la pregunta? ¿A qué me refiero? Yo opino que sí, o sea, no tiene, digamos, no hay impedimento para eso, porque son dos sistemas diferentes. Lo que nos pasa, lo que nos pasa habitualmente es eso, de que es titular, suponete, de una mujer docente, es titular por IAPO y lo tiene como adherente al esposo que hace aportes como autónomo en la nación. Entonces llega el momento de jubilarse, una es titular en IAPO y él sería titular en PAMI, porque en realidad, o sea, por su jubilación le correspondería PAMI. Bueno, esto lo hemos hecho incluso con Julia, lo hemos charlado y después IAPO le permite seguir como adherente siempre que no se afilie al PAMI, porque esto es lo que decía Julia, el aporte va, y nosotros lo que hacemos previsional, tenemos como la Biblia, el CODEM, que es el Código de Empadronamiento, y que ahí te sale que está pasivo en PAMI, pero a lo mejor el activo en OSECAP, qué sé yo, por decirte, o IAPOS. Lo importante es que nunca se afilie, y esto, por ejemplo, IAPO lo tiene, te deja que siga como adherente siempre que no te afilies al PAMI, y nos pasa muchas veces esto que vos decís, Laura, de que sea titular de un lado.
la figura del adherente en IAPOS, una cosa es adherente y otra cosa es grupo familiar primario, tengo entendido. Acá yo no es adherente, porque cuando vos sos nacional, tenés a tu cónyuge en el grupo familiar primario. Vos te jubilás como nacional y ponele que tu cónyuge se jubile en lo provincial. Cuando haces la opción, ¿no? Para continuar el nacional, estoy hablando, en la obra social de origen, le rechazan la incorporación de la cónyuge porque dicen que tiene, otra obra social que es provincial y que no corresponde. Pero mi pregunta es, si en actividad podés, por el decreto que tener nacional y provincial en el grupo familiar, si se aplicaría lo mismo una vez que te jubilás, si tengo fundamento legal para defender esa postura. Sí, para mí sí, Laura, porque no hay una norma, digamos, lo que uno no puede tener, separemos siempre el tema de IAPOS, que es muy distinto al tema de las obras sociales nacionales. Uno no puede estar activo en OSECAC o en la UOM y estar activo en PAMI, pero uno sí puede estar activo en PAMI y puede estar activo en IAPO, y puede estar activo en una prepaga, si quiere. Tal cual. Eso, digamos, no hay una norma, hasta donde yo conozco, una norma específica que diga que eso no se puede. Uno podría tranquilamente ir a la justicia, no sé qué opinan ustedes, pero podría ir a la justicia y decir, no, y yo quiero tener las dos, porque de hecho está haciendo aportes para las dos. Aporta para las dos, porque no lo absorbe, el aporte de una obra social no lo absorbe la otra. Bien, se aplica el mismo criterio, perfecto. Ok, yo opino igual que ustedes, pero por ahí de Buenos Aires me rechazan las afiliaciones de jubilados a la cónyuge que toda la vida estuvo ahí, pero estaba en IAPO, entonces ya no te dicen ahora que no. Entonces, ¿cómo yo defiendo a mis a los que estamos aquí? Hay un artículo de la ley 23660 que dice que los integrantes del grupo familiar permanecen como tales mientras no pasaran a ser afiliados titulares de otra obra social. Me imagino que se agarran de eso, pero yo entiendo que eso, por las pautas generales que da la ley del artículo 8, etcétera, hace referencia a quienes integran el padrón de obras sociales nacionales. Tal cual. Si nosotros lo interpretamos de acuerdo a lo que dice la ley, no deberían hacerte problema. También hay una cosa que a mí me parece no está bien, y es que la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el ente regulador de obras sociales, hincha para las obras sociales, nunca hincha para los beneficiarios del sistema. No te creas, Juli. ¿Sabés las veces que nos mandan intimación a nosotros? Por ejemplo, el caso del monotributo, que es el básico. Que es verdad que se dice, no hay más cupos. Bueno, es verdad, pero lo hacen, ¿viste? Sí, tal cual. ¿Qué hacen? Van a la superintendencia y la super nos intima. Sí, se intima, pero no hace más que eso. Bueno, después depende de cada obra social como... Tampoco tiene facultades, más que sacar una disposición que diga, che, reincorpórenla a la persona o no le hagan esto. No tiene más facultad porque no tiene un poder coercitivo para eso. No. Pero yo me refería en particular a esto de las personas cuando se jubilan, que la superintendencia ha sacado inclusive algunas resoluciones que llevan a error, digamos, porque es como que en las resoluciones te pone, es facultativo o es de carácter voluntario para los agentes del seguro de salud admitir a jubilados y pensionados. Es decir, siempre saca a relucir ese registro de obras sociales que aceptan jubilados y pensionados. Que yo les decía, esa sería la opción de cambio para el tipo que ya es afiliado de PAMI. Una vez que vos ya estás en PAMI, sos afiliado de PAMI, y bueno, ¿qué opción tenés? Irte a alguna de las muy pocas que están inscritas en ese registro porque es voluntario, claramente. Pero la superintendencia sabe, y se lo tiene dicho la Defensoría del Pueblo, y se lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ese no es el caso de la persona que quiere seguir en la obra social de origen cuando se jubila. Ese es un caso posterior, cuando una vez que se jubiló ya está en PAMI y no soporta PAMI y se quiere ir a otro lado.
Y bueno, ahí sí tendrás esas opciones de los que están en el registro. Pero últimamente me da a mí la impresión, por algunas resoluciones que he visto de la Super, que como que están queriendo dar vuelta un poco este principio, que antes enseguida sacaban una disposición diciendo sí, la persona tiene derecho a quedarse, y una intimación, como vos decís, dirigida a la obra social, diciendo manténganlo como afiliado, y ahora están como dándole un poco de vueltas a la cosa, supongo que debe ser por presión de las obras sociales, para hacer aparecer como que, bueno, es voluntad de la obra social si lo quiere tener o no lo quiere tener como afiliado. Que eso yo por eso había puesto ahí en el Power, lo de la Super y Defensor del Pueblo, era para no olvidarme de referirme a esto, porque nosotros estamos viendo que se está dando como una vuelta que va a terminar perjudicando los derechos de las personas. Por supuesto que el principal problema es el que puse ahí primero, el monto del aporte que percibe la obra social, porque si la obra social siguiera recibiendo el total de lo que se le detiene a ese jubilado del sueldo, le da igual tener ese afiliado o no tenerlo. Pero con los 400 pesos miserables que le paga el PAMI, por supuesto que no lo quiere al afiliado. El tema que no tiene más el sueldo, no tiene más ese sueldo, tiene mucho menos que ese sueldo. Tiene mucho menos, pero aún así, de ese sueldo mucho menos que tiene, tampoco le va el aporte. Nosotros nos hemos cansado en los amparos que metemos para el mantenimiento de la obra social de origen de pedir que se oficie ANSES para que el aporte íntegro que va a PAMI se direccione a la obra social de origen. Y es prácticamente una cosa imposible de lograr en la práctica, así lo ordene la justicia, no hay manera. Porque el sistema está armado de tal forma que PAMI recauda y después larga 400 pesos. Entonces, Juli, sí. yo creo que sin querer te saqué el Power, te aviso por las dudas. Tenés No, lo dos saqué personas. yo porque estaba terminado. Bueno, tenés dos personas, les pido por favor que levanten la mano para que seamos un poquito más ordenados porque genera mucho ruido los micrófonos abiertos. Levantó la mano Belén, si se quiere desmutar y hacerte una pregunta, y luego Silvina Pretko. Belén. Hola, buenas noches para todos, muchísimas gracias. Dos preguntas cortitas. Una, el principio obviamente de poder elegir quedarse en la obra social de origen, obviamente también tiene derechos los beneficiarios en el caso de una pensión. La viuda dice, yo me quiero quedar con mi obra, con la obra social de mi marido, que está mi niño discapacitado atendiéndose, ¿no? Eso es... Sí, es así, nosotros hemos, era una cuestión bastante discutida esa, el argumento de la obra social en algunas que hemos nosotros llegado a la justicia era, y bueno, no, pero no es el afiliado titular, es la viuda es el grupo familiar, pero tenemos fallos desde acá del Tribunal Federal y ratificados por la Cámara que dicen que sí, que pueden continuar. Perfecto. Y tenemos una de la Corte, me dice acá mi socia, me acota. En el momento que nosotros solicitamos el beneficio ante ANSES, ¿sí? No podemos hacer una manifestación expresa de que queremos quedarnos en alguna cosa, aunque sea con una notita, porque en el formulario no nos dan la opción, estoy apelando a mi memoria, no, dice diva, no sé, pero no nos dice como para completar si nosotros queremos alguna cuarta opción. Estaría buenísimo que se haga, y a nosotros nos ayudaría un montón como antecedente, o sea, aunque no dé resultado práctico, y lo mismo te manden para el PAMI, a nosotros, para después plantearlo en la justicia y demostrar que esa persona nunca tuvo la intención de irse, qué sé yo, nos vendría bárbaro. En la forma que sea, en los amparos por este tipo de cosas, en general no hay tanta formalidad en los requisitos. Si nosotros podemos demostrar de cualquier manera fehaciente que la persona fue y dijo que se quería quedar en la obra social, nosotros generalmente le hacemos presentar en la obra social una nota diciendo que quiere permanecer. No sé, porque para mí los caminos de ANSES son directamente desconocidos. No sé qué se puede hacer en ANSES para también, digamos, dejar sentada esa manifestación de voluntad.
Pero Juli, la culpa, o sea, digamos, el tema lo tenés más en la obra social que en ANSES, porque en ANSES, cuando vos le llevás la nota de cambio de obra social, se quedan recontentos, se quedan con la plata y además se van. En la práctica lo que hacemos es presentar la jubilación y automáticamente llevar la nota a la obra social. Yo por lo menos siempre le pregunto, ¿se quiere quedar? Presento la nota a la obra social y decir, mire, este es el número de expediente de jubilación, pero yo me voy a jubilar de la actividad, no de la obra social. En la obra social me voy a seguir quedando acá. Con lo cual, que esto ya lo aprendí también de mis grandes amigas, con lo cual después el amparo es otra cosa, porque ya le está demostrando al tribunal que nunca te afiliaste, que nunca te pusiste ahí, eso es lo más lógico. Porque en realidad al ANSES... Ya con eso es bastante. Al ANSES en realidad le importa nada, porque además ANSES, vos le digas, me quiero quedar o no me quiero quedar en la obra social de origen, en el momento que concede el beneficio jubilatorio, la guita se va para mí. La plata del aporte se va para mí. Te quedes o no te quedes. O sea que para ANSES es lo mismo. Y para PAMI es mejor si le viene la plata y no tiene el afiliado. Entonces, acá el tema es las obras sociales que claramente por 400 pesos no quieren tener un adulto mayor como afiliado perpetuamente. Ese es el problema fundamental que se plantea. Tengo entendido que hay que presentar un formulario en el ANSES. Ahora yo no recuerdo el número. A ver, capaz que algún colega, usted, me sabe decir qué formulario. 5.5 y el 5.5. Y el que te da, por ejemplo, SECAP tiene aparte otro propio de ellos que te lo hacen firmados por SECAP, te lo hacen presentar. Pero el de... Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, está Silvina Pretco. Bueno, aquí voy. Tengo un montón de amparos metidos. Pero tengo uno en particular primero, antes de irme del tema, quería saber, cuando estuvimos hablando recién con Julia y con el doctor José, sobre cuando tenés estas obras sociales que después pasan a ser prepagas, y vos iniciás el amparo, a mí siempre me queda la duda, cuando ganás el amparo para poder continuar, como tienen estas otras prestadoras que son obras sociales nacionales, ¿cómo termina siendo el pago? O sea, lo que vos tenés que pagar, vos vas a tener que pagar lo que ya venías pagando como trabajador en relación de dependencia, más la parte patronal y nada más, que si no terminás pagando casi lo mismo que si fueras a la prepaga directo y no haces amparo, no sé. No, esa es mi duda, ¿viste? ¿Qué experiencia tienen respecto a eso? Se supone que lo que vos tenés que continuar pagando se te encarece, lógicamente, porque, no sé, por decirte, si en ese momento la obra social recibía 3.000 pesos por descuento de tu recibo de haberes, ahora pasa a recibir 400. Entonces, si vos querés quedarte, vas a tener que asumir de alguna manera o acordar el pago de esa diferencia, pero no debería ser más de eso. Y tampoco debería aumentarte la prepaga que está desregulando con esa obra social, porque vos mantenés la afiliación, no es que te vas y te volvés a afiliar. Yo vi que alguien, Analía, en el chat preguntaba, al momento de cesar en la actividad por el motivo que fuere, mantenerse en la obra social o prepaga configura una nueva afiliación a los efectos de la preexistencia. No, si hay un mantenimiento de la relación, eso está bueno aclararlo, porque la persona no debería tener ni, digamos, una cuota diferencial por las enfermedades preexistentes ni cosa por el estilo. Por eso es importante hacer lo que está diciendo Erika, actuar antes, tratar de prevenir la situación. Si ustedes ven que la persona se va a querer quedar en la obra social de origen, o si tiene alguno de estos sistemas mixtos de, digamos, obra social y prepaga, bueno, llevar la nota, decir que se quieren quedar, que vaya a la prepaga, también pregunte cómo lo implementan,
digamos, porque después lo que pasa es que la gente se pone muy ansiosa y es entendible porque se encuentra que de repente está sin cobertura y para uno también es mucha presión como profesional decirle no vaya, Pami, no vaya. Y cuando las cosas se demoran, la gente con toda la razón se desespera y quiere ir a cualquier lado, aunque sea a PAMI, y renuncia al derecho que le asiste por la demora que a veces se produce. Nosotros acá, por suerte, el tribunal es bastante rápido en el sentido de resolver por sí o por no, para bien o para mal, pero no se demora tanto, pero no sé cómo funciona en los otros lugares, la verdad. Y después tengo un temita particular con la obra social Incluir Salud, porque inicié un amparo para la obtención de una pensión no contributiva que le habían denegado a una persona incapaz que estaba a cargo de su madre, y la madre tenía OSECAC, de lo cual me entero ahora cuando le otorgan el beneficio. En ningún momento me habló de la obra social, y ahora fuimos a querer afiliarnos, a querer mantener la obra social de OSECAC, y me sacaron corriendo. La única manera, Silvina, te lo digo ya, porque Sí. ese tema, el incluir salud, para los que no le conocen el nombre, es lo que era el PROFE. El Que es profe, una sí. reverenda porquería, porque no es una obra social, no es nada, es Claro, una privación estuve de investigando- derechos. Claro, Una yo estuve privación de investigando. derechos. En realidad hay una resolución que dice específicamente que no es una obra social, sino que es una prestación de convenio entre provincia y nación. Y Mira, la solamente... gente termina renunciando a veces a la pensión no contributiva con tal de no Sí. verse obligado a tener PROFE como prestador de servicios de salud, porque es peor, 1000 veces peor que la salud pública. Dicen que Pero en no hay algunos manera de lugares mantener la obra social. ¿No hay No. manera de mantener la obra social? A ver, yo no lo planteé. En mi opinión, no. En mi opinión, no creo que prosperara el planteo, pero No, bueno, yo lo voy a habría que plantear. intentarlo. Dale. Después les Dale, cuento. dale. Bueno, Lo voy a plantear querés, porque en realidad, ¿sabes lo que me pasó? Todavía no me sentenciaron en el amparo, y Andis se adelantó y le otorgó el beneficio para no pagar retroactivo. Y encima, ahora me está por cortar la obra social. O sea, todo mal. pero Así que yo vos el todavía... amparo, perdón, ya es entrar en un tema muy particular, pero el amparo lo planteaste ¿con qué objeto? El amparo no planteé la obra social yo. Vos Porque planteaste solamente el el objeto era otorgamiento del para tener... beneficio. Exacto, la pensión no contributiva, porque se la habían denegado por el valor de jubilación, por la jubilación que tenía la mamá, que superaba el límite, y bueno, yo, se ve que se la vieron perdida, y para no pagar el retroactivo, porque lo inicié en el 2019 y Andy se empezó a trabajar ahora en enero, bueno, en marzo le otorgaron, lo notifiqué en febrero y en marzo le otorgaron el beneficio. La verdad que nunca nosotros lo planteamos, porque vos lo que tendrías que hacer es plantear un nuevo amparo para que los pueda Yo me voy a seguir tirar el como... lance con un hecho nuevo. Me voy a tirar el lance con un hecho nuevo. Vamos a ver. Ahí Y si no, voy a mismo. tener que... En el mismo amparo lo voy a Bueno, tratar de que agregar. tengas ¿no? suerte, después contanos. Yo le Es muy metería un retorcido, amparo. pero bueno. Como el Bueno, juicio no está vamos. terminado, digo, me tiro el lance. Perdón, Silvina, pero hay muchas Gracias. preguntas y Digo, le quiero dar espacio también al resto. Está Laura González y luego Luciana Biancucci y Melina Cabrejas. Así que por la hora especialmente estamos cerca de las 9. Laura. Bueno, lo mío es cortito, me quedó una pequeña duda. Yo tengo un caso de adherente que se jubiló por invalidez, y obvio OSECAC se la cortó al instante, ni siquiera esperó los 90 días, y bueno, y ella quiere seguir por el marido, está afiliada a OSECAC. Obvio que le corresponde, ¿no? Si no entendí mal. La opción, ¿la puedo usar como si fuera el mismo beneficiario directo? Esto pasa a veces. Sí. Ella obtuvo un beneficio jubilatorio y el marido todavía no se jubiló. ¿Es así? Claro, el marido está en actividad y ella está como adherente de OSECAC por él. Claro. Yo presenté la nota en OSECAC mientras le hice el beneficio, ¿no? Es lo que mencionábamos antes, Laura. Sí. Uno no puede tener dos obras sociales nacionales.
Entonces OSECAC aprovecha que le sale la jubilación y dice, Claro. no, vota en PAMI, hasta luego. Claro, claro. Entonces lo que tiene que hacer es darse de alta en PAMI y en todo caso meter el amparo contra OSECAC diciendo que ella se queda. Nosotros hemos tenido casos así, han sido bastante complejos. Sí, 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 Me sí, me acuerdo uno imagino. no me acuerdo si era la obra social Andar, que también el marido estaba, y son bien complejos y además hasta los jueces, o sea, son tan complejos y horrendos, digamos la verdad, esta temática, que inclusive los jueces o los funcionarios del tribunal, digamos que tienen una cantidad de asuntos diversos que resolver, se encuentran con estos pequeños intersticios de la regulación y se les hace difícil determinar qué es lo que hay que hacer. Yo opino que en este caso es exactamente lo mismo, que ella puede optar por la continuidad, digamos, como... Agrego que ella, bueno, es muy insistente y lo único que sí esta semana le dijeron, antes de iniciar el amparo, obvio, le dijeron en OSECAC que unifique los aportes, como usted explicó en la primera parte. Claro. Y bueno, vamos a ver si le dan bolilla, porque a mí me pareció igual que OSECAC le abra esa puerta después de que, bueno, se la cortó de una, no nos dio bolilla la nota ni nada. Bueno, vamos a ver la última luz que... Lo veo difícil, pero bueno. Sí, yo también, yo la verdad fue ella, ahí se cortó sola. Y yo la verdad cuando me vino con eso digo, tanta bondad. Por ahí, bueno, mil gracias. No, nada. Bueno, le vamos a dar la palabra a Luciana Brancucci y después va a venir Lorena Carnevale que no puede levantar la mano. Y bueno, para que sepan. Luciana. Hola, buenas noches. Sí, son dos preguntas. Una creo que está respondida. Una persona que se jubiló y su obra social le aceptó la continuidad. ¿Tiene posibilidad o es factible iniciar una acción para solicitar que todo su aporte se derive a esa obra social y no vaya a PAMI? ¿Solo por eso? Ya está. No. ¿Qué hago con la cabecita? No. Sí, no, sí, porque fíjate que la ley esa 19032 claramente dice que haga lo que haga la persona, se quede o se vaya a PAMI, el aporte se va a PAMI. Y la justificación de eso es que el sistema de PAMI es un sistema solidario, al cual contribuyen los trabajadores en actividad y todos los trabajadores jubilados, sea donde sea que estén afiliados. En este sentido, nosotros sacamos una vez un fallo inédito, que está hace como 2 años en la Cámara, y creo que la Cámara lo va a revocar, pero era de un señor que a toda costa quería, era un señor con una jubilación bien alta, y tenía un aporte grande, digamos, que iba a PAMI, pero el señor era afiliado de OSDE como prepaga, digamos. Entonces quiso hacer el planteo para que el aporte que él derivaba a PAMI se fuese a OSDE. Esto era ya directamente a la prepaga. Eso en su momento salió bien, pero nunca se llegó a implementar porque está apelado. Y no se resolvió tampoco, pero digamos el único antecedente que yo conozco en ese sentido, tengo la impresión de que con base en esto de que es un sistema solidario y demás, no va a terminar prosperando, digamos. Pero es lo único que conozco al respecto. Yo no haría un planteo así. Sí, no me arriesgaría. No. Bueno, y la segunda, que también creo que está respondida, es una persona, un trabajador que se acoge a un retiro voluntario antes de tener la edad jubilatoria. O sea, la empresa le ofrece retirarse, le va a continuar pagando la remuneración, pero sin aportes. Tiene obra social y ahí desregula a prepaga. Puede optar solo por continuar manteniendo la antigüedad en la prepaga, porque ya no va a tener aportes. No en las dos, no en obra social y prepaga. Puede optar por continuar en la prepaga. La obra social, digamos, tendrá los 3 meses. Los 3 meses, claro. Que son era como aplicables pensándolo acá 1 año y medio cuando se pueda jubilar, si puede mantener la obra social que tenía antes. Yo lo veo difícil porque va a tener 1 año y medio sin aportes, bueno, complicado. Sí, yo también lo veo difícil. Muchas gracias. En una de esas lo que le conviene hacer a ese señor
es adherirse al monotributo, siempre que la obra social a la cual él está afiliado sea de las que aceptan monotributistas, antes de terminar el vínculo laboral con esta empresa, se adhiere al monotributo, opta por la misma obra social, supongamos que fuera OSECAC, opta por OSECAC y su aporte al monotributo empieza a ir a OSECAC. Entonces durante ese año y medio no interrumpe el aporte y después sí puede optar por continuar. ¿Se entiende? ¿Hola? Lorena, sí. Sí, Lore. no sé si le contestó bien. Mi duda es la siguiente. En los casos en que vos hablabas de los sistemas mixtos, cuando la persona se jubila, ¿quién está obligado a tomarlo? ¿La prepaga o la obra social? ¿O ambas? La obra social está obligada a reconocerle el derecho a continuar como afiliada. Y la prepaga, en tanto no se interrumpa el pago del adicional que la persona abona, también no tiene por qué, digamos, no habría una razón para que la dé de baja. O sea que cualquiera de las dos, a opción de la persona, podría optar por si quiere, puede optar por la obra social. Lo que pasa es que si va a continuar en la prepaga sola, muy probablemente le pidan mucha más plata de cuota. Sí, lo tiene que pagar en la y persona. Ojo que no lo tomen como una nueva afiliación, porque ese es el problema grande. Si la prepaga lo interpreta como una nueva afiliación, le van a hacer declarar, digamos, presentar una declaración jurada y en cuanto tenga una preexistencia le piden una cuota suplementaria. Por lo general lo que yo hago es les presento una nota que continúan. Entonces ahí no le toman la preexistencia y todo eso. Está bien, hace bien. Está bien. Listo. Bien. No sé si quién sigue, Melina. Sí, sigue Melina Cabrejas. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta es parecida a la de Laura González. Lo que pasa es que yo tengo un señor que accedió al beneficio de PUAM y él era adherente de la concubina en OSECAT. Yo llamo esta semana porque él insiste que quiere quedarse en OSECAT y me informan que como el beneficio de él empieza con 14, con 46 y no con 14, o sea, al ser PUAM no lo pueden dar de alta en OSECAT. No tengo idea de lo que es PUAM, la verdad, porque eso me tiene que... Justo iba a decir lo mismo. Es una no contributiva, una pensión universal para adultos mayores y tiene todas las características de la no contributiva y que gracias a Dios le dio un PAMI y no lo que era antes el IFE o cualquier cosa. O sea, tiene derecho a PAMI. Es lo mismo que hablamos de la salud. Si tiene PAMI que festeje porque en este caso, salvo que él renuncie a ese beneficio, no le veo mucha vuelta. Se podría plantear, qué sé yo, es medio complejo, pero me da la impresión... Lo que pasa es que te van a decir eso, Juli, que ni siquiera hizo aportes. O sea, a ver, no necesitas aporte, tenés que estar, además, tenés que estar cesado, no tenés que estar aportando, salvo monotributo social, o sea que imagínate a qué punto es no contributiva. Con lo cual defenderlo sería difícil, me parece, por lo menos desde mi punto de vista. A mí le va a pasar lo mismo si lo planteas que le pasa cuando planteas lo de Profe. En realidad no sé si habrá fallos, porque nosotras por lo menos sí hemos metido amparo contra Profe, contra incluir por cobertura, porque es muy difícil hacerlos cumplir algo. Pero no sé si habría que revisar un poco la jurisprudencia a ver si hay algún fallo en ese sentido, y para poder agarrarse, digamos, y para hacer algún planteo. Me parece que al ser pensiones no contributivas, no, porque yo tengo recuerdo de gente que ha tenido que renunciar al beneficio para mantener la obra social. Bueno, ¿quién sigue? ¿Daniela? ¿Daniela Gavino sigue? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me conecté tarde, hay una parte que me perdí, pero quería hacer dos preguntas cortitas. Tengo un caso en donde la clienta tenía OSECAT porque está con su marido que es jubilado
ella era monotributista y no se había afiliado a nada para no perder en realidad OSECAC, porque el monotributo se había anotado para jubilarse, para completar con los años que ANSES exige. Cuando se jubila, bueno, obviamente no se afilia a PAMI, pero OSECAC le da la baja. No sé cómo hacer para que permanezca en OSECAC. O sea, no sé si ella, siendo esposa de un jubilado que tiene OSECAC, puede permanecer, o si continúa pagando el monotributo y se afilia como directa, la van a tomar. ¿Ella se jubiló? Ella se jubiló. Era monotributista, pero el monotributo... Se jubiló como... Es el mismo caso que alguien planteó antes, que dijo que en OSECAC le dijeron ahora que haga la unificación de aportes. Quizás puede intentar hacer eso si le da a OSECAC la posibilidad, y si no, la opción que le queda es la vía judicial. Pero ahí sí lo veo posible de obtener una sentencia favorable. Ah, está bien. Y la otra pregunta era, tengo 2 mujeres que son docentes y siguen trabajando, pero están jubiladas, y ellas tienen OSDE y IOMA. Quieren, el día que estén jubiladas, permanecer en OSDE. ¿Hay alguna forma o sea, mediante un amparo se puede lograr que permanezcan en OSDE, pero no se va a poder lograr, según entendí acá, que los aportes que van a IOMA pasen a OSDE? No, olvídate. Ellos van a seguir teniendo IOMA. IOMA es como IAPOS. Digamos, te mantiene la cobertura de obra social cuando vos te jubilás y sigue recibiendo los aportes. Ahí no hay PAMI, no hay nada. El aporte sigue yendo. Si vos te jubilás acá como empleado de la provincia, tu aporte fue toda la vida a IAPOS, sigue yendo a IAPOS, y vos seguís siendo jubilado de IAPOS. Con respecto a OSDE, aun cuando tengan OSDE como obra social, OSDE tiene doble carácter, de obra social y de prepaga, pero la tengan como la tengan, si se jubilan por el sistema nacional, el aporte se va a ir a PAMI. Bueno, dado la hora, tratemos de concretar las preguntas. Queda Lucía Vivino, y cualquier cosa, si tienen alguna otra duda, la pueden enviar por mail, porque ya estamos bastante avanzados con la hora. Lucila. Y la charla queda en el canal de YouTube. Recordemos que la charla queda en el canal de YouTube del Centro de Estudios, con lo cual lo pueden volver a ver. Bueno, si Lucila quiere hacer la pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctora, muchas gracias por la charla, muy interesante, muy clara. Quería hacerle una consulta con respecto a las universidades nacionales y PAMI. Yo tengo varias clientas que tienen DOSUBA, que es la obra social de la UBA. Ambas, bueno, quieren continuar con la cobertura de DOSUBA una vez jubiladas. Yo consulté en DOSUBA y me dijeron que pueden continuar afiliadas, pero pagando un 4,5%. Es decir, que tienen PAMI, ellas ahora, una de ellas se jubiló, tiene el recibo de haberes y tiene el descuento de PAMI, y además paga un 4,5% para continuar afiliada a DOSUBA. En este caso, ella no puede darse de alta en PAMI para utilizar las prestaciones. Sí, puede hacerlo. Para no desaprovechar ese aporte a PAMI, y dado que no existe incompatibilidad entre las obras sociales universitarias y PAMI, ella lo podría hacer. Hay mucha gente que, por ejemplo, gestiona la entrega de medicamentos por PAMI y demás, y después se atiende para la atención sanatorial o de especialistas por internación por la obra social universitaria. Esa doble afiliación ocurre mucho acá también, no es DOSUBA, es la obra social de la UNR, que es la Universidad Nacional de Rosario, y muy usualmente, como han sido docentes muchas veces de universidades nacionales, tienen también PAMI y usan las dos. Yo no he visto que haya inconvenientes, así que ya que no va a poder evitar ese aporte que se le siga yendo a PAMI, que por lo menos la use para alguna cosa, no va a tener problemas, yo creo. Claro, mi duda era si existía incompatibilidad entre PAMI y DOSUBA. Entonces puede darse de alta con tranquilidad. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, buenas noches. No, de nada. Bueno, bien cortita, muchas gracias, doctora, muy claro el tema, y la verdad que es un tema muy, muy interesante. Mi duda es, un afiliado toda la vida a Osprera,
se jubila, pero ocurre que el último tiempo estaba aportando al fondo de desempleo, o sea, no en sí como trabajador, sino que había quedado por un juicio y demás, tuvo que acceder al fondo de desempleo. No pudimos opcionar con el formulario 5.5 porque no venía directamente del empleador, sino del fondo. Cuando se jubila, pasa a PAMI sin afiliarse, porque tratando de volver a la obra social siempre, pero bueno, no lo quisieron volver a tomar. ¿Qué plazo hay para volver a la obra social de origen, ya que en este caso no lo quieren tomar, pero no está afiliado a PAMI aún? No sé cuánto tiempo pasó, no sé si se dio de alta en PAMI. En realidad la ley no marca un plazo, pero yo lo haría lo más rápido posible. Recuerden que para esto hay que ir por la vía de amparo, y que el amparo se supone una acción rápida y expedita ante la violación ilegítima o arbitraria de un derecho constitucional. Entonces uno no puede decir, me acordé un año después de ir, es más difícil de sostener. Pero si la persona no se dio de alta en PAMI, yo ya presentaría una nota, una intimación a la obra social, a que le brinden la cobertura, que lo tomen como afiliado, a que le mantengan, mejor dicho, la calidad de afiliado que tuvo durante toda su vida laboral activa, y en caso de falta de respuesta o negativa, iría por la vía de amparo. No hay un plazo, no sé decirte porque no hay un plazo, pero sí hay un plazo de la Constitución Nacional y de la Ley de Amparo, que es de 15 días a partir del acto lesivo. Entonces uno no puede quedar eternamente. Bien. Sí se puede eso manejar, les digo rápido esto, de alguna manera, porque uno puede decir, bueno, recién cuando lo intimé y no me dieron bolilla, o cuando lo intimé y me dijeron que no, queda configurado el acto lesivo y ahí, entre comillas, dibujás un plazo de 15 días a partir de esa fecha, que es lo que yo haría con celeridad si me pasara eso con un cliente ahora. No surge de ningún fallo, tampoco un plazo, eso es la duda que tenía. Yo sepa. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, Juli, gracias. Te prometo que la próxima te digo 1 hora y media y es 1 hora y media. No me digas que no cuando te invitemos. Viste, ya la segunda vez en un mes. Pero bueno, gracias. Un placer la charla. No, gracias. Y lo que uno puede aportar, por supuesto es verdad que este es un tema súper complejo y hay muchas cosas que uno no sabe, pero bueno, entre todos vamos aportando y construyendo y quedando las dudas o las inquietudes para seguirlas pensando. Así que muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos. Bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta. La verdad que estuvo súper interesante, Clara. Gracias. Y Lore, teníamos para anunciar las próximas reuniones de julio, así ya se van enterando. Bien. Sí, tenemos las próximas charlas que tenemos previstas ahora para el mes de julio son el día 7 de julio, que vamos a estar con el tema de uso de la firma digital y electrónica, los aspectos teórico-prácticos. Ahí va a estar como disertante la doctora Candelaria Roibón y el doctor Marcelo Brasburg. Bien, y el día 21 de julio vamos a estar tratando el tema de los nuevos problemas de movilidad del periodo 2018-2021 con, bueno, la doctora Elsa Rodríguez Romero como disertante y, bueno, y moderador va a estar Fabián Mediza, el doctor Fabián Mediza. Bien, así que, bueno, perfecto. Eso son lo que tenemos previsto ahora para el mes de julio. Bien, está por ahora. Buenísimo. Bueno, gracias a todos y que tengan buenas noches. Chao, Juli, gracias. Un beso, Karina. Sí. Chao, gracias. No, perdón. Perdón. Quería aclarar el tema de lo de firma digital y firma electrónica. Electrónica. La firma electrónica era a los efectos también que hay muchas certificaciones de servicio que ahora se están emitiendo con firma digital y ANSES, diferentes UDAI, no las están aceptando. Entonces es muy interesante que nos instruyamos a la hora de saber. Muy bien. Bien. Eso era teórico y práctico, así que gracias por aclararlo.
No, hiciste bien. Bueno, chau a todos ahora sí. Gracias. Buenas Chao, noches. chao. Muchas gracias por todo. Gracias.